Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿están por ahí? Bom dia, doutora. Bom ¿Cómo dia, están? doutora. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Espero que bien. Bueno, vamos a, ¿cómo les voy a decir? Se están preparando para los grupos, están preparando para poder, los grupos que van a hacer para poder trabajar en a fin de mes con la extensión universitaria. Ya los delegados, yo creo que ya les habrán hablado. ¿Les pudieron hablar a sus compañeros? ¿O no están sabiendo todavía de nada? ¿Ustedes me escuchan, gente? ¿No? Doutora, o que Sim, foi doutora, passado escutamos. para a gente, eu passei para o meu grupo. Para minha Mm, turma, eu passei tudo que foi passado. ujú, ya. ¿Y de los demás? ¿Saben? ¿Sus delegados les pasaron informaciones? Do meu grupo não passou, doutora. Bueno, voy a apretar entonces ese tema para que les pasen ya las informaciones sus compañeros. Eso nosotros ya hablamos esta semana y tienen que tener ya los grupos formados. Hasta hoy hay tiempo para que formen los grupos de la extensión. Les voy a explicar así rapidito nomás cómo es el tema. ¿Verdad? Vamos a hacer dos actividades de extensión universitaria esta semana, perdón, este mes y el mes que viene. Entonces vamos a trabajar con eso en escuelas, ¿verdad? Vamos a ir a escuelas públicas, vamos a ir a dar charlas son tres temas. En realidad yo tengo que dividir los temas, pero van a ser sobre, ¿cómo se dice? Va a ser sobre enfermedades de transmisión sexual, método de planificación familiar y embarazo adolescente, ¿verdad? Embarazo de alto riesgo. Lo ideal es que sea para finales de septiembre, después de la Semana de la Juventud, que generalmente ese día, el 21, ellos no tienen clase, tienen festejo y esa semana ellos tienen muchas actividades. Entonces sería para la siguiente semana. Y la otra actividad va a ser en octubre, que es lo del el octubre rosa justamente, y vamos a estar trabajando haciendo en la clínica, haciendo Papa Nicolau. Por eso es lo que necesito que les expliquen bien los delegados a ustedes. Ya por parte de Ariane ya está, pero necesito que los otros delegados les expliquen también a sus grupos. Entonces, por favor, háblenle a sus delegados. Yo también les voy a hablar a los delegados ahora cuando termine la clase, porque hasta hoy nomás tenemos tiempo de formar los grupos, o los mismos grupos que están formados ya, de práctica también pueden ser. Lo que se les va a dar a ustedes son horas para el internado, ¿verdad? No es puntos, son horas para el internado. Iban a ser puntos inicialmente, habíamos hablado inclusive de hacer solamente con algunos grupos de práctica, pero la doctora Lucila pidió que sean todos los quintos, Lucila Biedman pidió que sean todos los quintos, del A hasta el E, hasta el F, que sean todos.
y que se iban a dar horas, no puntos, sino que horas para el internado. Pero yo necesito para eso urgentemente que formen los grupos, que tengan, o que me pasen los grupos, los delegados, para yo poder hacer el informe y solamente así ellos me van a dar la cantidad de horas que ustedes necesitan, o la cantidad de horas que la facultad les puede dar, ¿entienden? Así nomás yo no puedo presentar un proyecto, yo necesito la lista, las listas de los grupos y así en base a eso yo tengo que adjuntar y ahí recién ellos me van a informar cuántas horas se les puede dar, para que no sea también pocas horas, que no sea una cosa que no les sirva, unas 3 horas es poco. Entonces ver cuánto más o menos. Pero necesitamos que se formen. Por supuesto, para quienes están interesados, los que no están interesados o no van a trabajar, no entren nomás en los grupos, sino que se quede gente que quiere trabajar y que va a ir va a poder ir a estar y dar las charlas en los colegios. En el caso de ustedes, vamos a ver si podemos unificar todo y hacer todo en un solo día. Hacer todo viernes o martes. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, Ariane, de tu parte ya tengo y de parte de y faltarían más grupos que vos ayer me pasaste solo uno. Faltaría el resto de los grupos y el resto, por favor, apriétenle a sus delegados para que se pongan en comunicación hoy conmigo. Hasta hoy les voy a esperar. Si no, solamente voy a trabajar con las personas que se me pasaron, ¿sí? Con los grupos que se me pasaron. El resto queda fuera. Hasta hoy espero. Bueno. A ver un poquitito. Vamos entonces a lo que es la clase. Nuestra clase de hoy es un poco difícil. Es cáncer de endometrio, pero es la revisión de cáncer de endometrio. Es lo que actualmente se está realizando en cuanto a nuevamente, ¿habrá manejo o tratamiento? Manejo, tratamiento. La parte de la estadificación yo omití, borré esa parte porque estadificación no mudó nada. Estadificación es lo mismo, queda la misma cosa que habíamos visto y como yo les había dicho, yo en estadificación yo no les voy a apretar, no les voy a molestar con eso porque ustedes ya tienen eso en oncología y es más bien específico. Entonces de repente alguien que quiera hacer gineco después sí va a ver lo que tiene que saber bien lo que es la estadificación del cáncer de endometrio, pero necesitan de todas formas saber cómo van a diagnosticar, cómo van a tratar y habitualmente todo lo que es más nuevo. En realidad esto desde hace 2 años, hasta lo más nuevo que se revisó de cáncer de endometrio fue hace 2 años. Bueno, ahí como siempre les digo, me van parando a medida que avanzamos, ¿sí? Un segundito. Hola. Bueno, nada más que para, a modo de recordarles nomás, que ya habíamos visto ya el semestre pasado cáncer de endometrio, yo a modo de recordarles vamos a hablar nomás de que el cáncer de endometrio es el cáncer o la neoplasia ginecológica que es más frecuente en donde, en países desarrollados. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había hablado que aparece más en mujeres que tienen un nivel socioeconómico un poco más elevado, tienen un nivel de educación también más elevado, en mujeres que tienen un poder de adquisición un poco mayor, ¿en qué sentido? Y aparece, como les dije, en aquellas mujeres un poco más rellenaditas, más gorditas, que tienen la capacidad adquisitiva de poder de repente comer más, ¿verdad? Comer más lo que quieren, ¿verdad? Tienen más de repente posibilidad de comer un buen asado, de comer un McDonald's, un Burger King, unas pizzas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Como yo siempre les digo, ¿dónde está el depósito
de estrógenos en la grasa corporal. Después de una serie de reacciones químicas, generalmente viene el colesterol, o sea, toda la comida, todo lo que se transforma en colesterol por acción de las enzimas, se convierte en estrona. Esa estrona después se convierte en estradiol y luego en estrógenos, y eso es lo que genera este tipo de enfermedades. En este caso, primero va a generar una hiperplasia endometrial. ¿Se acuerdan? Que les había dicho eso. Generamos una hiperplasia endometrial. Cuando esa hiperplasia endometrial es más compleja, con atipias, posteriormente se convierte en cáncer si no se trató. Entonces, viene por ese lado la cuestión. ¿Tiene baja mortalidad? ¿Por qué? Porque se descubre temprano. Generalmente se descubre temprano, o ya generalmente antes de la menopausia, la paciente que está con hiperplasia endometrial, justamente por ese sangrado abundante que tiene, por esa metrorragia, menometrorragia, va a consultar y ya descubre que está con una hiperplasia endometrial, entonces se le hace el seguimiento, y al hacer el seguimiento descubrimos que puede ser una compleja con atipias. Entonces, esa compleja con atipias puede venir a transformarse en cáncer de endometrio. Entonces, al ser diagnosticada precozmente, ya da para tratar antes, ¿sí? Bueno, y como dice aquí, el 75% o a veces más de las pacientes están en las etapas tempranas cuando se diagnostica este cáncer. Entonces le definimos como una neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna del cuerpo del útero, y el 95% de ellas son carcinomas. Bueno, epidemiológicamente es el sexto lugar en cáncer de mujeres, ¿verdad? Se dan 237 defunciones, que es poco, no es ni el 1% del total de las muertes por causas malignas, y es más común después de la sexta década de la vida. O sea, después de los 60 años, las mujeres pueden presentar esta patología. Bueno. Según su etiología, sus causas, es el resultado de mutaciones en los genes que conducen a la transformación neoplásica. Un segundito, por favor. Ya. Ay, no. Un segundito, que acá se me enredó todo. Bueno. Entonces, estamos diciendo que es el resultado de mutaciones en los genes, ¿verdad?, que conducen a la transformación neoplásica, ¿verdad? Y tenemos evidencias de que, como les dije, la exposición crónica, mucho tiempo de exposición a estrógenos, sirve para la carcinogénesis. Y puede ser exposición exógena o endógena. También yo les había dicho que en mujeres que consumen anticonceptivos por mucho tiempo y sin control, generalmente también pueden padecer este tipo de patología. Otros factores pueden ser los factores que van a disminuir la exposición al estrógeno o que aumentan los niveles de progesterona, van a ser protectores. Por ejemplo, los anticonceptivos orales, pero generalmente los anticonceptivos orales combinados con progesterona con estrógenos. En ese caso, eso nos protege. Ni qué decir un anticonceptivo que sea solamente a base de gestágenos. En ese caso también nos protege. Vayan parándome si tienen alguna duda o consulta. Bueno, esperen un segundito, por favor, ya vuelvo.
Bueno, discúlpenme, ya volví. Bueno, decíamos entonces, tenemos los factores de riesgo y en cuanto a los factores de riesgo puede ser una terapia hormonal por reemplazo, siempre todo no controlado. Yo siempre les digo, todo no controlado. ¿En qué sentido les digo? ¿Qué quiero yo decir cuando digo no controlado? Cuando, por ejemplo, en algún momento se le indicó a la paciente una terapia hormonal de reemplazo, la paciente empezó, mejoró y como que mejoró, dejó su terapia y cuando después de unos años de repente ella sintió otra vez algunas molestias, algunas cuestiones ahí menopáusicas y vuelve a usar ella por cuenta propia. ¿Por qué? Porque me acuerdo que hace 2 años el doctor fulano, la doctora fulana me dio este tratamiento y me hizo bien, pero no se fue a consultar, se fue directamente a comprar el remedio y tomó o usó ella solita. A eso me refiero cuando estoy hablando sin control. Otro, tenemos los ciclos anovulatorios. También mujeres que menstruan pero que no ovulan. Todos los tumores productores de estrógenos también, la obesidad, la nuliparidad. Nuliparidad es aquella paciente que nunca se embarazó, o sea, perdón, no que no se embarazó, que nunca parió, les digo, porque estoy viendo deficiencia en las prácticas en cuanto a los diagnósticos obstétricos. Estudien, porque estoy viendo mucha deficiencia. Entonces, estudien diagnóstico obstétrico porque ya les voy avisando que como ustedes mismos dicen, se van a lascar en el examen si es que no saben estas cositas que se les va diciendo, ¿sí? Entonces, nuliparidad es aquella que nunca parió, que nunca tuvo parto vaginal. Pacientes con diabetes mellitus, también no controladas, porque las controladas sí, todo lo que es controlado generalmente no va a terminar en un cáncer. Ahora las que no se controlan, las que tienen esos niveles de insulina por el suelo y tienen que estar inyectándose insulina ellas solitas, por sí. Aquellas que comen y después dicen, no, me voy a poner mi insulina nomás y después total está todo bien. No, eso no. Hipertensión arterial sistólica, antecedentes familiares de cáncer, lógico, una dieta rica en grasa o en gordura animal, antecedentes de irradiación pélvica también, uso de tamoxifeno sin control, nuevamente digo. Y también tenemos un histórico de cáncer de colon, ¿sí? En la familia o en la propia mujer, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener los tipos. Tenemos al tipo endometrioide, al adenoescamoso, al mucinoso, al carcinoma de células claras y al adenocarcinoma papilar. El endometrioide es el más frecuente, es 60 al 65%, ¿verdad? No les voy a hablar de las características anatomopatológicas de cada uno tampoco. Y el papilar, el adenocarcinoma papilar es el menor. El de peor pronóstico, más mal otra vez, es el carcinoma células claras. Como yo siempre digo, como están todos los otros cánceres, cuando es a células claras, es siempre el que tiene peor pronóstico. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos a las pacientes en las posmenopáusicas cuando aparece un sangrado anormal en una mujer posmenopáusica, en las perimenopáusicas o en las premenopáusicas cuando hay una hemorragia intermenstrual intensa y prolongada, a la exploración abdominal también realmente no se nota nada, no se siente nada, no se ve nada. De repente, si es que se palpa algo, puede que se palpe una masa suprapúbica, que puede ser un biometra o un hematometra. A la especuloscopía, entonces vamos a encontrar también extensión de la enfermedad, ¿verdad? Hacia el cuello uterino o la vagina en caso de que la enfermedad, la patología ya esté avanzada, ¿sí? Pero muy difícil que se dé esta característica. Entonces vamos a lo que nos interesa.
Acá empieza la complicación. Ya lo anterior ustedes ya sabían todo, ya habíamos hablado todo de eso. Vamos a lo que es el diagnóstico y la evaluación de la extensión de la enfermedad. Primeramente, vamos a tener que el 90%, cuando estamos hablando de las manifestaciones, ¿verdad? El 90% van a presentar en la posmenopausia, ya después de inclusive haber pasado 10 años sin menstruar, van a presentar sangrado anormal. Lógico, una mujer que hace 10 años no menstrua, de repente otra vez vuelve a bajarle un sangrado raro ahí y es para preocuparse, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? ¿Cuál es el gol estándar? Es la biopsia endometrial, ¿verdad? Y una biopsia endometrial es suficiente para planear ya el tratamiento, ¿verdad? Bueno. El 10% son sintomáticos, ¿verdad? Es poco, no es mucho. Y generalmente cuando ya estamos, o sea, sintomático, ¿en qué sentido? Sintomático ya es el sangrado, ¿verdad? Dolor no hay. Sangrado o sinusorragia durante las menstruaciones, pero no es fétido, ¿verdad? El olor de la sangre no es fétida. Entonces la paciente va y consulta por eso. Y ahí nosotros ya dentro de la consulta ya le podemos hacer la dilatación fraccional y el curetaje. O como se le dice también, legrado biópsico y hemostático. Yo ya aprovecho, ya hago parar ese sangrado con un curetaje y ya envío la muestra de la sangre que vienen también tejidos endometriales y mando a anatomía patológica. Y posteriormente le hacemos una histeroscopía para evaluar si hay lesiones del endometrio para pacientes con sangrado que tengan sangrado recurrente. Mismo así, si yo ya hice un curetaje, un legrado hemostático, igual nomás la paciente posteriormente sangra, entonces es preferente en ese caso ya hacer la histeroscopía. ¿En qué caso yo le voy a pedir imágenes? ¿Sí? Sea una ecografía transvaginal, una tomografía, una resonancia, ¿en qué caso le voy a pedir? En caso de que, para estadificar, sí o sí, para estadificar y para ver qué plan de tratamiento yo voy a entrar con esta señora, con esta paciente. Una radiografía de tórax también, ¿por qué? Por la metástasis, ¿verdad? Una resonancia magnética, TAC, y un PET scan también para ver la extensión de la enfermedad. Una resonancia magnética pélvica, sí o sí, para ver dónde está el origen del tumor y para evaluar la extensión de la enfermedad local. Y en caso de que estemos ya bastante avanzados en el cáncer, tenemos que hacer una tomografía tóraco-abdominal y pélvica también para evaluar dónde están las metástasis, ¿sí? Entonces, cuando yo pido imágenes, ¿en qué caso? Para estadificar, como les dije, y para el plan, pero también según la sintomatología de la paciente, según los hallazgos físicos, según los hallazgos de laboratorio, o sea, sería el resultado de la biopsia, y según si ya estamos sospechando de una metástasis, en ese caso para ver dónde está la metástasis. En pacientes que ya tienen metástasis, tenemos que solicitarle el CA125, hacer un dosaje de CA125 y con eso hacer un monitoreo. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Me siguen? Sí, doctora. Bueno, seguimos entonces. Vamos. Lo que esta edificación les dije no es también así la gran cosa. Bueno,
En 1988, la FIGO ya estadificó, ¿sí? Pero se hizo una modificación en el 2010 y que es la que utilizamos hasta hoy en día, ¿verdad? Esta modificación del 2010, sería de unos 11 años, continuamos utilizando esta estadificación. En lo de estadificación les voy a hablar así por cima nomás. Utilizando el sistema de clasificación TNM, ¿verdad? Y del American Journal of Cancer, donde se hace la estadificación según los hallazgos quirúrgicos, o sea, aparte de toda la parte de imágenes, la parte de resonancia y tomografía, muchas veces y dependiendo de la estadificación, según esos estudios, se hace una laparoscopía o una laparotomía exploradora para estadificar nada más, no para quitar nada. Si se puede quitar, se quita, sino para estadificar. Se hace la exploración completa de la cavidad, completito. Se hace la esterectomía total abdominal ya porque no van a abrirle 2 veces o 3 veces, entonces de una vez se abre, se estadifica, se hace la esterectomía total y se hace la salpingo-oophorectomía bilateral también, que es sacar trompas, ambas trompas y ambos ovarios. Se hace una biopsia del epiplón mayor y se hace una omentectomía inframesocólica, que sería quitar justamente el epiplón por debajo del mesocolon, y la linfadenectomía pélvica y paraaórtica. En síntesis, ¿le vaciamos todo? Sí, le vaciamos todo de una vez. Y primeramente, antes de poder decidir esa cirugía, ¿qué se hace? Tenemos que conocer los factores de riesgo. No a todas yo les voy a estar abriendo y quitando todo, no. Tenemos que saber qué factores de riesgo tiene la paciente, ¿verdad? La pieza quirúrgica va a ser el útero. Vamos a ver también ahí cuál es la profundidad de la invasión. Se hace una disección ganglionar pélvica y paraórtica al ilio renal y entonces también se evalúa la profundidad de la invasión miometrial y la presencia de extensión cervical. Entonces eso se establece con una exactitud mayor al 90%. Ahora los factores pronósticos, ¿cuáles van a ser? Tenemos entonces, según el estado ganglionar, ¿cómo yo voy a decidir o voy a decir cuál pronóstico o qué yo le voy a decir a la paciente y a sus familiares? Según el estado de los ganglios. Entonces, yo tengo que ver si es que la enfermedad, si es que el cáncer fue a los ganglios pélvicos o paraórticos y en qué grado fue eso. En primer lugar, el grado. Ahí podemos más o menos pronosticar una supervivencia a 5 años cuando el cáncer está en la etapa 1. 80% de los casos tiene grado 1, 73%, estamos hablando de supervivencia a 5 años. 73% grado 2 y 58% grado 3. Hay ya los tumores que son menos diferenciados, entonces hay relación entre la profundidad de la invasión y el grado, ¿sí? ¿Entendieron esa parte lo que quise decir? Sim, doutora. Bueno, segundo, la invasión al miometrio también, acuérdense que este cáncer está en el endometrio, entonces, ¿dónde va a irse primeramente? Al miometrio, es lo que tiene más cercano, y después va a pasar a los ganglios. Entonces, si tenemos una invasión al miometrio, la tercera parte de tumores con invasión miometrial profunda, que es más del 50%, generalmente ya tiene un compromiso con ganglios pélvicos o ganglios paraaórticos. Entonces, muchas veces, sin haber hecho nosotros la laparoscopía exploradora o la laparotomía exploradora, simplemente con imágenes, y si vemos que ya hay una invasión miometrial profunda, ya podemos deducir de que hay compromiso ganglionar. Y ahí, al haber compromiso ganglionar, ahí sí después se tiene que ver cuánto es el compromiso para poder informar el pronóstico de la enfermedad. Tercero, compromiso del cervix, acá abajo. Compromiso del cervix.
Cuando hay enfermedad ganglionar pélvica y paraórtica, es decir, cuando ya vimos que hay una invasión miometrial profunda, ya deducimos de que hay compromiso de ganglios pélvicos o paraórticos, entonces vamos a tener también, lo más probable es que haya un compromiso del istmo y del cuello. Ahí entonces, si es que hay ganglios pélvicos y paraórticos que están afectados, el 16 al 14% va a tener afectación al cuello, al cervix. Cuando son limitados al fondo o al cuerpo del útero, es solo 8 y 4% de los ganglios tomados. E inclusive en las etapas, en los estadios tempranos, en el estadio 1, alrededor del 9%, es poco, pero hay de las pacientes va a tener enfermedad ganglionar pélvica y 6% van a tener también ganglios paraórticos metastásicos. Entonces es por eso importante, o sea, no dormirnos sobre los laureles. ¿En qué sentido? En decir, bueno, yo acá voy a descansar porque ya le diagnostiqué, ya sé que vino antes, vino temprano, entonces yo ya sé que tiene cáncer de endometrio, pero vamos a hacer esto, le voy a quitar, le voy a hacer, terminó el problema. No, porque eso, o 9 o 6% de las pacientes ya van a tener enfermedad ganglionar o ya van a tener metástasis. Entonces tenemos que ser incisivos y tenemos que ser brutos en nuestro tratamiento. Voy a volver un poquitito. Ahí, ¿por qué les digo brutos? Decidan esto. Decidan la histerectomía total abdominal, salpingoforectomía, biopsia de piplón, omentectomía, linfadenectomía, todo de una vez. En primer lugar, para no estar abriendo 2 veces, 3 veces, para decir, ah, no, mira, espera un poco, acá le hice la biopsia del aumento o del epiplón y salió tal cosa. Vamos a abrirlo otra vez y vamos a quitar tal cosa. No vamos a abrir otra vez y vamos a quitar tal cosa. Y otra cosa, son mujeres mayores de 60, 55, 60, 65 años. ¿Qué más hijos van a tener? No van a tener más hijos. Ya no están los más menstruando. Entonces se les quita todo. Todo. Ah, no, pero yo me voy a sentir vacía, me voy a sentir menos mujer. No, hagan entonces un tratamiento conjunto, envíenle al psicólogo, envíenle a, no sé, si de repente como son mujeres pudientes, mujeres que tienen generalmente un ingreso interesante, no sé, mándenle a su pastor, su sacerdote, su gurú, no sé, ¿verdad? Que les hable, pero sálvenle la vida. Porque haciendo esto, siendo agresivos en el tratamiento, vamos a evitar esto. Vamos a evitar la metástasis. ¿Sí? Entonces, en este caso sí hay que ser agresivos. Cáncer de cuello que nos vamos de a poquito. A mayor edad, peor pronóstico. El tipo histológico también. 10% tienen mal pronóstico en los casos de los que son a células claras, los que son papilíferos serosos y los que son los adenoacantocarcinomas. En cuanto a la invasión miometrial, hay mayor posibilidad de metástasis ganglionares. Si la citología peritoneal es positiva, hay mayor recurrencia y menor sobrevida. Las metástasis linfáticas también dan 40 a 60% de probabilidad de recurrencia. Los receptores hormonales también ayudan a que haya mayor diferenciación tumoral y los marcadores biológicos tenemos aneuploidía y aumento de la fase S en el gen ER2-Neu. Y por supuesto, cuando ya hay metástasis, tenemos elevación del CA125. ¿Sí? Bueno, vamos a el tratamiento. Un tratamiento un poquitito más jodido. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento inicial, lo primerito que vamos a encontrar, un tratamiento primario, cuando la enfermedad está limitada solo al útero. Entonces hacemos por biopsia endometrial, ¿verdad? Entonces
Vamos a ver si la paciente está médicamente en condiciones operables, o sea, sus factores de riesgo no son tantos, entonces podemos operarle. Y en ese caso nos vamos, como les dije, a ser agresivos. Hacemos una histerectomía total con una salpingoforectomía bilateral, ¿verdad? Y estadificación quirúrgica. Ya dentro de la cirugía se hace la estadificación. Y ahí entonces podemos hacer el tratamiento coadyuvante según los estadios. O sea, tratamiento coadyuvante, ya estoy hablándoles de quimio y de radioterapia. Dependiendo de los estadios, entonces hacemos tratamiento coadyuvante, ¿sí? Y también, si es que no se pudo estadificar, entonces vamos a ir viendo después los demás protocolos para hacer la quimio y la radio o la braquiterapia también. Bueno, esto es raro. Que el paciente, que sea una paciente joven y esté todavía en condiciones de tener hijos, es difícil porque dijimos que es una enfermedad que aparece recién en la quinta o sexta década de la vida. Entonces difícilmente la paciente va a estar en condiciones de tener más hijos, ya no generalmente, ya está en la menopausia. Pero ¿qué pasa si tenemos un caso raro, rarísimo, de un cáncer de endometrio en una mujer en edad fértil? Y todavía quiere tener bebés, todavía quiere tener hijos. Entonces vamos a ver el protocolo que se sigue para no quitarle todo esto. Bueno, si según nuestra biopsia y según los factores de riesgo la paciente no está en condiciones de ser operada, entonces vamos a hacerle braquiterapia preferentemente, ¿verdad? O considerar terapia sistémica en diferentes tipos de pacientes. Bueno, según los estadios también, o sea, cuando se estadifica, aquí esto es lo que estábamos viendo, según los estadios quirúrgicos, ¿qué es lo que se hace? Si yo tengo un estadio 3A, voy a hacer terapia sistémica, quimioterapia, ¿verdad? Y braquiterapia vaginal. Si está en el estadio 3B, vamos a hacer quimioterapia también y podemos hacer braquiterapia vaginal y o, ¿verdad? Si estamos en el estadio 3C1 y tenemos ganglios pélvicos positivos, y también en el estadio 3C2 y ya tenemos ganglios paraórticos positivos y ganglios pélvicos positivos, vamos a hacer quimio y o braquiterapia vaginal. En el estadio 4A y 4B hacemos también la misma cosa. Al final en todos vamos a hacer quimioterapia como ayudante, ¿verdad? Y braquiterapia vaginal. Y o pueden elegir uno de los dos. Bueno, si no hubo, o sea, no pudimos completar la estadificación quirúrgica y solamente vimos intrauterinamente, tenemos el estadio 1A que tiene menos del 50% de invasión miometrial y no hay invasión linfovascular, simplemente se observa, ¿sí? Se hace un seguimiento, se le observa cada año a la paciente. Si intrauterinamente tenemos el estadio 1A, donde podemos encontrar más, o sea, la enfermedad tiene más o menos, o más o igual a 2 centímetros, o estamos en el estadio 1A, 1B o 2, y por imágenes también no podemos tener nódulos negativos o sospechosos positivos. Entonces, si es negativo, lo que podemos hacer es hacer también la quimio y la braquiterapia. Si es sospechoso o positivo, entonces confirmamos la enfermedad metastásica por imágenes, ¿verdad? Y hacemos el tratamiento adyuvante para los estadios quirúrgicos anteriores, que era quimioterapia, braquiterapia vaginal y radioterapia en algunos casos. Bueno, sobrevida. En cuanto a esto, podemos hacer exámenes físicos, ecografías, examen físico también, ¿verdad? Cada 3 a 6 meses, por 2 a 3 años hasta que sea negativo, ¿verdad? Y después se hace cada 6 meses o anualmente, ¿verdad? Ahí se decide también según los factores de riesgo de la paciente, según su
¿cómo se dice? Los exámenes anteriores, ahí ustedes deciden cada tanto. Entonces, primeramente, si yo tengo una paciente en la que encontré, o sea, es precoz, ¿verdad? Está en un estadio precoz, yo le puedo observar. Por supuesto, ella misma también tiene que controlarse durante ese tiempo que no les vamos a ver, porque nosotros le hacemos primero un examen cada 3 a 6 meses, después cada 2 a 3 años y después se puede hacer anualmente, ¿verdad? Se le pide un CA 125 también, imágenes si es que amerita, educación a la paciente para que ella controle sus síntomas, cambiar el estilo de vida, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicios. En cuanto a la salud sexual, puede utilizar o sea, no humidificantes, lubrificantes, cremas, todo lo que sea que no le produzca ninguna lesión a nivel vaginal también. Dilatadores vaginales también puede utilizar por el tema que va a haber sequedad por la cirugía mismo. Nutrición ya hablamos. Y bueno, y entonces, en el caso según la presentación clínica, si está en el nivel, si está local nomás y hay una recurrencia local, que acuérdense que mismo habiendo operado, mismo habiendo hecho la histerectomía, quitando todo, es muy frecuente, sobre todo últimamente en estos últimos 10 años, es muy frecuente ver recidivas del cáncer de endometrio en otros lugares. Sí, lógicamente que ya no más en endometrio porque la paciente ya no tiene más cervix, no tiene más útero, por ende no tiene más endometrio, no tiene más ovarios, pero ya se verificaron que hubo recurrencias, ¿sí? Entonces, si la recurrencia es local, ahí en la zona donde fue la cirugía, puede ser sobre la cicatriz mismo, en la cúpula vaginal, entonces hay que buscar, si es que no hay metástasis, entonces podemos también hacer igual nomás quimioterapia y braquiterapia vaginal. Si se encontraron metástasis aisladas, entonces tenemos que considerar resección de donde hubo la metástasis, donde hay la metástasis, terapia de ablación, ¿verdad? O considerar la quimioterapia. Bueno. Entonces, se puede también tratar en ese caso igual, si hay metástasis aisladas, se les trata también como metástasis diseminadas. Y las metástasis diseminadas, ¿cómo entonces se trata? Si son de bajo grado, utilizamos terapia hormonal. Si es que progresa, hacemos terapia sistémica. Y si sigue progresando, entonces simplemente, o sea, nada más ya nos queda hacer la parte paliativa, nada más. Si es, por ejemplo, son sintomáticos y son grado 2 o 3, o ya son las metástasis son grandes, entonces vamos a hacer terapia sistémica, ¿verdad? Braquiterapia, quimioterapia. Y entonces, continúa progresando, vamos a tener que hacer paliativo nada más. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, esto es dependiendo de dónde hubo la metástasis, qué tipo de cirugía. Para resumirles nada más, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la metástasis o la recurrencia de la enfermedad quedó solo en vagina, vamos a hacer braquiterapia y quimioterapia. Si fue extravaginal, si por ejemplo se fue a los ganglios linfáticos, hacemos también quimioterapia y braquiterapia. Si es que tomó paraórtico o los ilíacos, la misma cosa hacemos. Si es que ya fue más arriba, al abdomen y al peritoneo, entonces vamos a hacer quimioterapia y braquiterapia. Y si no, simplemente se hace, si es que va mucho más arriba, entonces se hace la parte paliativa nada más. Bueno. No. Ahora, en el caso de que la paciente, que les dije que es raro, ¿verdad?
que sea una paciente que está todavía en edad fértil. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja el carcinoma endometrial? Primeramente tiene que estar bien diferenciado. Un carcinoma mal diferenciado no podemos hacer, o pobremente diferenciado no hay nada para hacer. Ahora, si el carcinoma, o sea, ¿en qué caso? ¿Cómo yo le explico a la paciente en edad fértil y que está con un cáncer de endometrio y que se quiere embarazar todavía? ¿Cómo yo le explico y le digo, sí, mamita, te podés embarazar, vamos a hacer esto, o le digo, no, mamita, no podés más embarazarte? Bueno, primera cosa, tiene que ser un cáncer bien diferenciado, ¿sí? Puede ser un carcinoma, un adenocarcinoma, ¿verdad? Y que vamos a hacer la biopsia y vamos a encontrar el resultado mediante la biopsia endometrial. La enfermedad tiene que estar limitada solo al endometrio, ¿sí? Solamente al endometrio. Se le hace una ecografía transvaginal o una resonancia magnética también. Ausencia, tiene que haber ausencia de metástasis sospechosa, ¿verdad? No tiene que tener contraindicaciones para terapia médica o para embarazo también, por supuesto, ¿verdad? Y, ¿qué hacemos entonces? Primeramente tenemos que trabajar en conjunto, el ginecólogo, y tenemos, si no manejamos la parte de fertilidad, tenemos que hablar con un especialista en fertilidad, ¿sí? Consejería genética también, porque si la mamá, o sea, si la paciente que está queriendo embarazarse y tiene un cáncer de endometrio, probablemente tiene genes alterados y esos genes pueden pasarle al bebé. Entonces también tenemos que hacer consultoría porque probablemente el bebé va a tener cáncer, si es que es nena, va a tener cáncer de endometrio. Y examinar. Bueno, tenemos que hacer una terapia basada en el uso continuo de progestinas, que por ejemplo, megestrol, medroxiprogesterona, diu-de-levonorgestrel sería el Mirena, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer primeramente, ¿sí? Después tomar muestras endometriales, biopsia endometrial cada 3 a 6 meses o el curaje, ¿verdad? Curetaje, ¿verdad? Hemostático, biópsico y hemostático cada 3 a 6 meses. Ver cuál es su respuesta en 6 meses y ahí entonces tomar la decisión de que la paciente se embarace. O sea, yo no le voy a decir, bueno, venís hoy, descubrimos que tenés tu cáncer de endometrio y que está todo en condiciones como para embarazarte, entonces anda y embarazate ya. No. Son 6 meses que tenemos que hacer este tratamiento con progestina, hacer nuestras biopsias cada 3 a 6 meses y ahí recién decidir el embarazo, ¿sí? Dependiendo de cómo ella fue avanzando. Después de que nazca la criatura, después que se embarazó y nació, entonces observamos después del puerperio, después, preferentemente 6 meses después del nacimiento, nuevas biopsias, terapia de reemplazo hormonal también y observar, ¿sí? Ahora, si continúa el cáncer presente después de que nació la criatura y después de 6 meses a 1 año, entonces vamos a tener que hacer la terapia hormonal, ¿verdad? Y la estadificación quirúrgica, ¿sí? Y esto es nada más que repitiendo los principios de imagen, en qué casos vamos a solicitar la parte de imágenes completa. Primeramente cuando tenemos una sintomatología y clínica para la metástasis, en pacientes que son tratados con estadios 3 a 4, una tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis cada 6 meses por los primeros 3 años y cada 6 a 12 meses por los siguientes 2 años. Una resonancia magnética pélvica para carcinoma endometrial persistente también. Cuando hay recurrencia o metástasis, tomo de tórax, abdomen, pelvis, PET scan en pacientes que son candidatos para cirugía y para terapia locorregional. ¿En qué casos vamos a hacer radioterapia? En casos de que el tratamiento sea locorregional, ¿verdad? Eso mejora el control. No está asociada que no esté asociada con tasas altas de morbilidad. La braquiterapia vaginal está asociada a una mejor calidad de vida también que la radioterapia.
Y en casos de estenosis vaginal tenemos que utilizar los dilatadores. Acuérdense que la radioterapia suele crear estenosis vaginal, ¿sí? Y se queda también. ¿Y en qué caso hacemos terapia hormonal de reemplazo? En caso de pacientes que tienen metástasis asintomáticas o de bajo grado. Y ahí podemos utilizar terapia hormonal y agentes progestacionales. Sería la progestina, el diu-de-levonorgestrel. En caso de que no podamos quitar el útero, les estoy diciendo, ¿verdad? Podemos usar tamoxifeno, pero tiene una tasa de respuesta baja. Si usamos tamoxifeno con agentes progestacionales, podemos inducirle a que presente un tromboembolismo y se va a morir por el trombo, no se va a morir por el cáncer. Podemos utilizar los inhibidores de la aromatasa, el anastrozol o el letrozol. Si progresa la enfermedad, consideramos la quimioterapia. Y por último, los cuidados paliativos en pacientes que ya tienen metástasis diseminadas y ya no hay más respuesta hormonal. O sea, ya no hay más nada que hacer, le dejamos solo con cuidados paliativos. La sistémica, que es la quimio, ¿verdad? Multiagente, en caso de las metástasis y una enfermedad de alto riesgo, usamos como siempre el carboplatino, paclitaxel, cisplatino, doxorubicina, cisplatino y doxorubicina paclitaxel. Las combinaciones, ¿verdad? El carboplatino con el paclitaxel se usan, ahora se están usando cada vez más para las metástasis o para la recurrencia del cáncer, ¿sí? Si no puede utilizar la paciente, o sea, tiene una contraindicación para la quimioterapia múltiple, se le da solo paclitaxel o cisplatino o carboplatino o doxorubicina liposomal o el docetaxel. Pero ¿por qué está en negrita el paclitaxel? Porque es el que más se está utilizando en caso de que no se puedan usar las quimioterapias combinadas. Bueno, entonces eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O aclaración? ¿O aporte? Doutora, o CA 125 a gente só vai pedir para suspeita de metástase, né? Não é já no controle ou na suspeita No. de câncer. Sí, no es para control, es solamente para ya cuando hay metástasis. Beleza, obrigada, doutora. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? No. Bueno, acuérdense por favor de hablar con sus delegados y que para hasta hoy me envíen sus grupos. Por favor, les pido. Quienes van a querer participar en la extensión, entonces también se ponen en contacto con su delegado, hacen las listas y me mandan hasta hoy. Que yo voy a trabajar en eso ahora todo el fin de semana y ya el lunes yo ya tengo que presentar el proyecto para que pueda salirnos en 15 días. Si no, no tenemos proyecto. Y ustedes no tienen horas también, entonces vamos a apurar eso, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por participar, que tengan un lindo fin de semana, estudien mucho para sus exámenes y estudien de verdad porque estoy viendo que unos cuantos están flojitos, entonces estudien mucho, por favor, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el viernes, Dios mediante. Chao, chao. Tchau, doutora. Graças. Tchau, doutora.